Ya. Ok. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Estírense ahí como para desperezarse. Ay, no, yo he estado toda la mañana acá clavada dando clases. Si ustedes vieran acá cómo me tocó adaptar para que no me duela la espalda. Porque terminaba como si me pegaran. Cuadro yo acá todo esto. Cuadro el mouse acá. El teclado. Ay, la pizarra, la tableta. Ay, sí, parece un monito. Chicos, buenas tardes. Damos por favor micrófonos para saber si todos tienen. Es que a veces se me queda configurado y algunos no pueden activarlo. Buenas tardes, Jan. Tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Los que tardes, viven, profe. los que viven en Mosquera, ¿gozaron del aguacero? Yo me mojé, profe. Funza. Sí. También llovió harto. ¿Cayó duro? Gozamos de la... Cayó granicito y todo. ¿En dónde? Cae en el Plaza. Ay, ¿en serio? Pucha, es que llovió súper fuerte. Pero lo bueno es que llueve duro, pero pasa rápido. Y ver todos los videos relacionados con el manejo del software. También le invito a llenar un profesionalizar el software para minimizar errores. Listo. ¿Cómo les fue con su actividad de libro web? Yo ya la estuve calificando. Ahorita, cuando termine la clase, les doy los resultados. A mí me sale el ponderado de la actividad. Tengo entendido, yo ya les había dicho a ustedes, creo que había un error en la de ángulos, había un error en los ángulos negativos, que no coincidían las respuestas para esos ángulos negativos. Y Digamos, eso era... respuestas muy diferentes. Sí, exacto. No, habían como 3 ejercicios de los negativos que estaban mal, solamente había uno bien. Simplemente si es un ángulo negativo, pues usted reemplaza normal el pi por 180, hace las operaciones y simplemente la respuesta en grados va a quedar negativa, pero ahí no aparecía, o sea, eso sí yo lo tengo que reportar cuando me haga el encuentro con la coach de Santillana, reportar ese error, ¿listo? Una pregunta. En lo de teorema de Pitágoras. ¿Y tu mami es profe? Señora, ¿Tu mami es profe? no, ¿por qué? Ah, porque la escucho al fondo, como si estuviera explicando algo. No. Ah, ya. Toca que le coloques un momentico el silenciar, porque... ahí es. Con la parte del teorema de Pitágoras, pues recuerden, solamente deben tener en cuenta que se trabaja con triángulos rectángulos, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Pila, no me vayan a aplicar teorema de Pitágoras para un triángulo que no sea rectángulo, solamente para triángulos que sean rectángulos. Y obviamente, ustedes saben que el triángulo rectángulo recibe ese nombre, pero por la clasificación de sus ángulos, ¿no? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Y obviamente, según los lados, también tiene una clasificación, ¿no? Entonces tiene la clasificación de que puede ser isósceles y puede ser escaleno. Gianfranco. Jan. Estaba trayendo mis apuntes. Entonces, un triángulo escaleno. Estaba trayendo mis apuntes. Tres pilas. Recuerden que los triángulos se clasifican según, digamos, tengo que tener en cuenta 2 aspectos, que se puede clasificar según los ángulos y según los lados, ¿no? La medida de los lados. Según la medida de los lados, ¿eso lo alcanzamos a ver o con ustedes no alcanzamos a ver eso? ¿Me escuchan bien? ¿El qué? Sí, sí alcanzamos a ver la clasificación de triángulos según lados y ángulos. No. ¿No? ¿Con ustedes no alcanzamos? ¡Ah, buen madre! No, señora. Esperen. Ha tocado Espérame, puro entonces Google, les hago profe. rápido. Esperen, les hago rápido acá. Esperen, les voy a compartir pantalla un momentico. Ay, Dios mío, espera a ver si aquí me sale alguna imagen. No, este es de otro módulo. Les comparto aquí desde la pizarra entonces.
Listo. Ojo, mire, estos son detalles, digamos que ya ustedes lo tienen que utilizar. Ojo, espera aquí que me quede bien bonito. Entonces, todos los triángulos que yo voy a dibujar son triángulos rectángulos, ¿listo? Entonces tengo este, listo. Tengo obviamente y obviamente aquí tengo. Bueno, digamos que en este caso tengo los triángulos aquí. Entonces, dibujo. Digamos que aquí tengo el rectángulo, ¿no? Aquí tengo el cuadradito. Listo. Ojo, en estos triángulos, los triángulos se pueden clasificar según dos elementos. Entonces, se pueden clasificar según sus ángulos y según sus lados. Obviamente, cuando yo hablo de ángulos es de la medida, ¿no? Lo mismo que los lados. Entonces, según sus ángulos los puedo clasificar en tres. Que sean, el triángulo que sea acutángulo, que sea rectángulo y que sea oblicuángulo. ¿Sí se acuerdan ustedes de esto en oblicuángulo? ¿Se acuerdan de esto en geometría? No. Muy No, poco. nada. Estos, y según sus lados se clasifican en tres. En equilátero, este sí, imposible que no. En isósceles y en escaleno. ¿Listo? Entonces, bueno, porque es que alguien me está por ahí pidiendo la autorización, déjalo entrar. Michael Méndez. Michael. ¿Oblicuángulo se llama? Ay, espéreme, porque aquí lo llamé, espere, no se me adelante. Obtusángulo. Sí, muy bien. Ah, entonces sí habían visto. El oblicuángulo ellos- son aquellos. Ya, espere. Digamos Obtusángulo que sí, acá. pero que no. Bueno, ya les explico aquí cada uno. Obtusángulo. Listo. Entonces, ojo, cuando estoy hablando de un triángulo, entonces obviamente un triángulo se compone de ángulos y de lados, ¿cierto? Pero si yo voy a analizar los ángulos del triángulo, me pueden dar estos tres casos, que sea acutángulo, o que sea rectángulo, o que sea obtusángulo. ¿Cómo yo distingo el rectángulo? Porque tiene un ángulo De y es 90 igual a 90 90. grados. Listo. ¿Cómo yo sé? Entonces, fíjese aquí lo que yo estoy subrayando. Solo tiene un ángulo de 90 grados. Si yo tuviese dos ángulos de 90 grados, ¿se puede formar un triángulo? No. No. No, entonces por eso no puede tener más de un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora, si estoy trabajando en el obtusángulo, ¿qué característica tiene? Perdón, el acutángulo, ¿qué característica tiene? Es Que menor los de 90 tres- grados. Exacto, los tres ángulos son menores a 90 grados. Entonces, si yo hablo de un triángulo de menores de 90 grados, obviamente, digamos que estoy hablando de este triangulito, este tiene que medir menos de 90, este tiene que medir menos de 90 y este tiene que medir menos de 90. Los tres ángulos internos deben medir menos de 90 grados. Y si estoy hablando de un triángulo obtusángulo, Que miden quiere más de decir que, 90 grados. Más de 90 ¿pero grados. cuántos? Solo un ángulo, ¿no? Porque si ustedes me Solo dicen dos. que miden ¿Qué? dos, o sea que si yo tengo este No, triángulo, no. El si yo O sea, tengo ángulo debe medir uno, más de 90 grados. uno solo. Ah, Uno bueno. solo de los 90, dos Pilas, son porque ángulos. si ustedes me menores. dicen dos ángulos que midan mayor de 90 grados, aquí tengo dos ángulos, pero esto no me forma a mí un triángulo, ¿no? Entonces Profe, solamente profe, un ángulo. uno Dime. obtuso y otros dos agudos. Muy bien. Tiene que ser mayor a 90 grados. Digamos, eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la clasificación de los triángulos según sus ángulos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
No. El equilátero, chicos, a mí me da una vergüenza cuando yo hago esto, pero es que mientras yo le voy cogiendo el tiro. El equilátero, que entonces fíjese que el equilátero ya yo no voy a mirar los ángulos, sino voy a mirar la medida de los lados. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el triángulo? Que sea equilátero cuando ¿qué cumpla? Cuando Cuando los tres lados miden lo mismo. exacto, son iguales. María, El, por iso, esto volando. el isósceles, Cuando son los lados Isósceles. miden lo mismo. Son iguales. dos lados son iguales. Y el escaleno, Pues cuando los tres lados son distintos. Diferentes. cuando los tres lados son diferentes. Entonces, fíjese que cuando yo estoy hablando de un triángulo rectángulo, ¿quién queda por fuera? El equilátero. Queda por fuera. Obviamente el equilátero, porque si me dice que los tres lados son iguales, automáticamente los tres ángulos de adentro también tienen que ser iguales. Entonces no puedo tener tres ángulos de 90 grados. Entonces ese lo descarto de una. El isósceles, vamos a mirar si el rectángulo puede ser isósceles. ¿Será No. que sí? O sí, se Pues puede. depende del ángulo. Entonces, puede ser isósceles y que sea rectángulo, por eso estoy haciendo en el caso de que sea rectángulo. Estos dos lados pueden medir igual, entonces pongan dos esferos ustedes, de la misma medida. Digamos acá. Dos lados son iguales, estoy formando un ángulo de 90 grados. ¿Puedo unir esos dos lados? Sí. Entonces, sí puede ser rectángulo y al mismo tiempo puede ser isósceles. Isósceles. ¿Listo? Sí. Ahora, en este triángulo que estoy señalando acá en el más grande, yo nombro X, Y y por ejemplo le pongo Z. Quiere decir que si estoy nombrando con tres letras diferentes, estoy diciendo que los tres lados Diferentes. Son diferentes. diferentes. En geometría, porfa, si ustedes encuentran de pronto esta forma de representar los triángulos, aquí una rayita, aquí dos rayitas, aquí tres rayitas, quiere decir que los tres lados son diferentes. Se pueden nombrar así o se pueden nombrar con letras diferentes. Si dos lados son iguales, pues los nombro con la misma letra. Entonces, digamos, yo lo nombro aquí con una rayita y aquí también con una rayita y este le pongo dos rayitas para saber que tienen diferente medida. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señor. Entonces, bueno, un Y ya, rectángulo pero por ahora, entonces Alejo. puede ser. No, sí. Entonces voy a mirar, estoy con el rectángulo. ¿Puede ser equilátero? No. ¿Cierto? ¿Puede ser isósceles? Sí, ¿Puede ser escaleno? obvio. No, ¿Puede- no. ¿Un rectángulo puede ser Sí. escaleno? Sí. Sí, claro, ¿Sí? coja usted dos esferos de diferente medida. ¿Sí? Entonces cojo acá y cojo este esfero. ¿Sí? ¿Todos ven ahí la pantalla? Sí, señora. Tengo dos esferos de diferente medida. ¿Puedo unir este extremo con este? Entonces, fíjese que forma un ángulo de 90 grados y fuera de eso puedo unirlo, o sea que sí puedo formar un triángulo que sea rectángulo, pero a la vez que sea escaleno. ¿Entendido? Y es el dibujito que lo tengo ahí en el triángulo más grande. Ahí, por eso la medida de sus escuadras, los que han estado en dibujo técnico, escuadra de 30 y escuadra de 45. La escuadra de 45 es un triángulo rectángulo, pero al mismo tiempo es isósceles. No. La de 60 o 30 es un triángulo rectángulo, pero al mismo tiempo es escaleno. ¿Alguna pregunta de esa clasificación? No, señora. Entonces, pilas, un rectángulo nunca puede ser equilátero. ¿Qué características tiene el equilátero? Que tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. ¿Cuáles? Iguales. ¿Qué característica tiene el isósceles? Que tiene dos Dos lados lados iguales. iguales. Tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. ¿Listo? Y el escaleno, si tiene tres lados diferentes, eso garantiza automáticamente que los tres ángulos también sean diferentes. ¿Entendido? Ok. Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿Puedo borrar? Sí, señor. Era como un recorder y yo sé que eso ya lo habían visto, pero de pronto ustedes no se acuerdan de esa partecita. Espérenme, dejo aquí un... ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a retomar un poquito la clase anterior y voy a preguntarle a cualquiera de los estudiantes, por favor, para que estén pendientes. ¿Listo? Si yo tengo este triángulo, este cuadradito acá indica que es un ángulo de ¿cuánto? 90. Listo. 90 grados, listo. Si yo tengo esta medida, ¿qué me están dando en el triángulo?
Hipotenusa y cateto 1. Exacto, me están dando la hipotenusa y el cateto 1. Permítanme, es que hay chicos que se les cae el internet y otra vez toca darles la admisión. Profe, Carol y Entonces, Mariana no tienen internet en este momento, se les está cayendo. mi chica, pues desde que esté grabado, pues que le pidan la grabación a Sofi. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, si tengo estos dos, me dijeron ustedes, de este triángulo tengo la hipotenusa, que mide 4, y tengo el cateto que mide 2. ¿Qué tendría que hallar? El otro cateto. El cateto 2. Un cateto que lo voy a llamar X, ¿cierto? Sí. ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Suma o resta? Esta. Tengo que hacer una resta. Entonces, de esa resta, voy a ponerlo con moradito. Lo primero que tengo que hacer es elevar al cuadrado los datos, ¿cierto? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, 4 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 16. 16. Y 2 al cuadrado, 4. 4. 4. Y tengo que restar. Obviamente, cuando resto le quito al mayor, le quito el menor, ¿no? Para que me dé positivo. 16 por 4, 12. 12. Entonces, aquí esto me va a dar 12. ¿Ahí ya queda la respuesta o me falta algo? Falta. Falta. Sacarle la raíz. Muy bien, David. Sacarle la raíz. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 12, que aproximadamente es como 3 puntos. Espérame, Isabela Cifuentes y Carol Rincón. Listo, entonces ahí simplemente lo puedo dejar indicado como raíz de 12 o lo puedo dejar indicado por su aproximación. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces me voy con otro triangulito. Perdón. Me voy con, hagámoslo en amarillo. De aquí, entonces ahora les voy a dar. Listo. ¿Qué les estoy dando? Dos catetos. Los dos catetos que son los que forman el ángulo de 90 grados. ¿Qué les estoy pidiendo? ¿Qué operación, ¿Qué operación tengo que hacer? Sumar, ¿cierto? Sumar, sí. Pero obviamente antes de sumar, lo primero que hago es elevar cada término al Cuadrado. cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto me daría raíz de 3 al cuadrado? Me daría raíz de 9. ¿Y la raíz de 9? La raíz de 9 es 3. 3 por 3, 9. Exacto, muy bien. O yo puedo cancelar esto acá. Si tiene recuerden que acá tiene índice 2. Entonces yo puedo cancelar y sale ¿quién? El 3. 3. ¿Cierto? Sí. Como todo este término lo estoy elevando al cuadrado, ¿qué tendría que elevar al cuadrado? ¿Esto no lo alcanzamos a explicar la clase pasada? No. ¿No? Entonces, pilas porque los catetos pueden tener raíces. Entonces, simplemente usted coge cada cateto y lo eleva al cuadrado. Pero como esto es una multiplicación, ustedes vieron en grado 9 unas propiedades de radicales o de potenciación también. Esas propiedades, por favor, para que anoten en sus cuadernos. Todas las propiedades de potenciación y radicación solamente se aplican si estoy multiplicando o si estoy dividiendo. ¿Listo? Sí. Entonces, aquí como entre el 2 y el raíz de 5 no hay ningún signo, se supone que ahí está multiplicando. Entonces me quedaría, este 2 entra acá y este 2 acá. ¿Listo? Gianfranco, entonces, ¿cuánto me quedaría? Te quedaría en total 4 por raíz de 10. 4 por raíz de 10. 20 a 20. ¿Por raíz de 10? De 20, qué pena, me equivoqué. O sea que Eso. 5 por 5 es 20. 25. Raíz de 25. Ah, 4 por raíz de 25. O automáticamente ustedes cancelan esto y sale ¿quién? 5. El 5. Eso lo pueden hacer ustedes de una. ¿Y 4 por 5? Da 20. 20. ¿Listo? Entonces, pilas cuando estamos trabajando con radicales. Cuando se elevan al cuadrado, se cancela y pues obviamente sale el numerito que está dentro. ¿Listo?
Aquí como el 2 no tenía radical, pues ahí sí me toca elevarlo al cuadrado normal. Y obviamente aquí sí se cancela. ¿Entendido, chicos? Sí. ¿Y ahora qué hago? La sumamos. Sumamos. Entonces 20 más 3. 23. 23. Sumamos y sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, me confundí. ¿Por qué? Porque ¿Qué? es que resulta que lo de, o sea, como el 2 pues como no tiene radical, pues se deja, ¿cierto? Sí, se le coloca el 2 a la 2. Este 2 como exponente entra a cada término, a cada Ok, factor, sería la palabra, cada factor. Entonces entra el factor 2, aquí 2 a la 2, y entra el factor raíz de 5. sí, 2 a la cancelo, 2, 4, y queda aquí la 4, raíz sí, listo, cancela y sale el 5. ¿Listo? gracias. Listo. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Preguntas. Bueno, va a ser el último ejercicio ya para terminar con esto y arrancar con lo que teníamos programado. A ver si yo tengo este triangulito. Profe, ¿me escucha? Dime. Entonces se sumaron los resultados de los dos catetos. Espérame. Se sumaron los resultados de los dos catetos. Ay, me encanta escucharte. Sí, claro, se suma porque estamos hallando que este ejercicio me está preguntando, ¿cierto? Sí, señora. Se sumaron porque estamos hallando la hipotenusa. En cambio, aquí estábamos hallando el cateto, por eso restamos. Ok, profe. ¿Listo? Esa era. Entonces, listo. Entonces tú me vas a contestar acá, Kenny. No, tú no eres Kenny, tú eres... ¿a ti te gusta que te digan? ¿Cómo es que a ti te gusta que te digan? Quique. Quique. ¿Quique? Enrique. Quique, profe. Quique, Sí, bueno. señora. Listo, Quique. ¿Qué tengo que hallar acá en este ejercicio? Un cateto. Exacto, tengo que hallar un cateto. ¿Quién sería la hipotenusa ahí? ¿Cuánto? Y raíz de 2. No, 4 raíz de 2, muy bien. ¿Y el otro cateto cuánto sería? raíz de 3. Listo, entonces... ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer, Quique? Quique. Entonces, pues, el 3. Tengo que elevar al cuadrado. Sí. Listo, aquí le puse todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿aquí cuánto me da? Raíz de 3 a la 2. 3. 3. Muy bien. 6. No, ¿cuál 6? 3 por 3, 9 y raíz de 3, 9. profe. 3. Listo. 3. ¿Y aquí cuánto me da? 3. El otro, la hipotenusa. 4 a la 2. 16. 16. ¿Y raíz de 2 a la 2? 4, profe. Listo. ¿Y raíz de 4? 2. Listo, entonces aquí por 2. ¿Y 16 por 2? 32, profe. 32. Listo. ¿Tengo que sumar o tengo que restar? Sumar, ¿no? O sea, si tengo que sumar es porque estoy hallando la hipotenusa. Sí, señora. Estoy hallando la Entonces el hipotenusa. resultado sería 35. Dime. El resultado sería 35. ¿Están de acuerdo, chicos? No. No. Ah, no, No, profe. Hay toca que restar. restar. Hay que restar. Hay que restar. Hay que restar. Es un cateto. Entonces, Sí, 32 señora. menos 3. 29. ¿Y el resultado sería 29? No, tengo que sacarle raíz. Es ¿O me falta algo? Tengo que sacarle raíz cuadrada.
y ya le saco raíz cuadrada de 29 y ese sería el valor del cateto. ¿Entendido? Ok, sí, señora. ¿Alguna pregunta? No, señora. Entonces ya con esto terminaríamos. ¿Listo? Digamos, reforzar la parte que vimos la clase anterior. ¿Lo puedo borrar? ¿O están copiando? Uy, se me va. Copiando. ¿Están copiando? Si quieren, tómenle pantalla Sí, para pero estamos optimizar el copiando. tiempo y ustedes terminan en su casita de tomar exactamente esta idea. Bueno, ¿Listo? Le toman ahí un pantallazo. sí. Bueno, entonces voy a borrar. Listo. Ahora me voy a ir, chicos. Ojo, en matemáticas, yo no sé si ustedes me van a decir si lo vieron el año pasado. Pilas porque esto en las pruebas de estado les puede salir. Si a mí una respuesta me sale, voy a, por ejemplo, hablar de raíz de 12. Me salió esa respuesta, pero resulta que cuando yo fui a mirar en las opciones de respuesta, no me salió raíz de 12 y tampoco me salió la aproximación, o sea, tampoco me salió... Espérenme ya. Ramos González Cristian. Listo. Resulta que no me salió. ¿Cuánto es raíz de 12? Exactamente 3 punto ¿qué? Exactamente no, sino aproximadamente. 3.46. Me daría 3.46. Entonces resulta que yo fui y miré en mis opciones de respuesta. No encontré ni raíz de 12 ni encontré 3.46. Entonces, mire matemáticamente qué pueden hacer. Y le pidieron el valor exacto. Entonces, ustedes hacen la descomposición por factores primos. ¿Listo? Recuerde que los números primos son los que tienen dos divisores. El mismo y el 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería en el orden? Si yo les empiezo a preguntar a ustedes, ¿cuál sería el primer número primo contando desde 1 en adelante? ¿Cuál sería el primer número primo? 2. Ese sería el primer número primo, ¿cierto? ¿Por qué no el 1? Porque 1 solamente es divisible por 1. Entonces, a ese número le llamo es único, cuando tienen un solo divisor. Cuando tienen dos divisores le llamo primo y cuando tienen 3 o más divisores le llamo compuesto. Entonces, mitad de 12. 6. 6. ¿A 6 le puedo seguir sacando mitad? Sí. Mitad de 6. 3. ¿A 3 le puedo sacar mitad? Tercera. Sería el segundo número primo de 2. El siguiente número primo de 2. 3. 3. ¿Tiene el micrófono? Sí. ¿Por qué 3? Entonces, ¿por qué 3 es un número primo? Porque 3 lo puedo dividir dividir entre entre 1 y 3 lo puedo dividir entre 3. ¿Cierto? No lo puedo dividir entre más números. Entonces, quiere decir que tiene dos divisores. Tercera de 3. 1. Listo. Quiere decir que este raíz de 12 lo puedo descomponer por factores. Factores quiere decir que estos números se van a multiplicar, ¿cierto? Y primos, pues porque los números que tengo acá son números primos. Entonces, miro el índice del raíz, que es 2. Y miro de estos números, tengo que hacer grupitos de a 2, pero que sean del mismo número. Entonces, aquí puedo sacar el primer grupo y me quedaría 2 a la 2, ¿cierto? Este lo escribo aquí adentro. Pero en este, el 3, solamente hay un número, entonces me queda expresado solamente como 3 a la 1. Lo escribo acá. ¿Listo? ¿Qué numerito hay acá? 2. 2. Entonces, quiere decir, ahí es donde yo les decía que las propiedades de radicación y de potenciación solamente aplican para multiplicación. Aquí estoy multiplicando, entonces puedo aplicar una propiedad. Y la propiedad dice, si yo tengo el mismo índice y el mismo exponente, ¿qué puedo hacer? Cancelo. Cancelar y sale. ¿Este lo puedo cancelar con el índice? No. ¿Son iguales? No. No lo puedo cancelar, entonces me queda dentro del radical de índice 2. O sea, quiere decir que esta respuesta es la que yo encontraré en mi prueba de estado.
no voy a encontrar ni raíz de 12, no voy a encontrar ni 3.4, pero sí voy a encontrar 2 raíz cuadrada de 3. ¿Entendido? Profe, porque el 2 señora. salió de la raíz. ¿Cómo? Porque el 2 salió de la raíz. Ah, porque es que esto por propiedades yo lo puedo sacar así como, esto lo vieron en noveno, yo lo puedo descomponer como es una multiplicación, lo puedo separar así. Ah, ok. ¿Sí? Entonces aquí cancela, que era lo que estamos viendo ahorita, sale el 2 y pues este no tiene raíz exacta, entonces queda igual. ¿Listo? ¿Entendido? Profe, entonces siempre que tengamos una prueba de estado, así como digo, siempre debemos optar por Espérame, responder me así. pongo audífonos. En cuanto al manejo, yo necesito invitarlo acá a la parte. ¿Es el que me está haciendo la pregunta? Profe, o sea que en pruebas de estado siempre tenemos que optar por responder así, ¿siempre? Perdona, no te escucho. En pruebas de estado siempre tenemos que optar por responder así. Lo que pasa es que dependiendo la prueba de estado, si a ustedes les están evaluando la competencia de que sepan, esto en matemáticas se llama simplificación de un radical. Entonces, si la prueba le está midiendo a ustedes en un punto determinado, si sabe usted simplificar un radical o aplicar las propiedades de un radical, quiere decir que la respuesta no se la va a dar así, ni se la va a dejar indicada como raíz de 12. Se la va a dejar así para que usted, entonces ahí, si usted contesta esta respuesta, quiere decir que usted sabe simplificar un radical, aunque a algunos le dará de chiripa y sin saber cómo llegó, pero el que hace el procedimiento y lo sabe hacer, quiere decir que adquiere la respuesta, la competencia. ¿Entendido? Profe, ¿siempre va a aparecer así? No siempre. Puede ser que en la prueba de estado le salga como raíz de 12, que en la mayoría de preguntas, ellos casi no trabajan con aproximaciones, ellos trabajan con valor exacto. O sea, que pueden trabajar como raíz de 12 o pueden trabajar como raíz de 3. Si ustedes hacen en su calculadora esa operación raíz de 12 y hacen la operación de 2 por raíz cuadrada de 3, van a llegar a 3.46. Van a llegar exactamente a lo mismo. ¿Entendido? Señora. Señora. ¿Seguro? Me dicen sí, señora, y después... Sí, señora. Listo. Voy a poner otro ejercicio a ver si saben descomponer bien. ¿Cómo así? Pero, profe, ya se va a acabar. ¿Cuánto queda? Menos de un minuto. Ah, menos de un minuto. Eso. Entonces, si quieren le toman ahí pantallazo a eso antes de que se cierre y nuevamente nos conectamos. Listo, pues, ¿Listo? profe.